Era la década de 1960. Era una época de contrastes, de tensiones sociales y además de sueños imposibles. La humanidad observaba el cielo con una mezcla de esperanza y de temor. La Guerra Fría mantenía al mundo al borde de una catástrofe nuclear, mientras que la carrera espacial abría una puerta hacia lo desconocido. Por primera vez el hombre se preparaba para poner un pie en la Luna. En este clima de incertidumbre y descubrimientos, algo más comenzó a llamar la atención de los medios, de los científicos y sobre todo del público: los avistamientos de objetos voladores no identificados. Luces en el cielo, discos plateados, relatos de testigos que afirmaban haber visto lo imposible. Todo eso iba engordando esta fiebre por los objetos voladores no identificados. Ante la oleada de avistamientos, el gobierno de los Estados Unidos puso en marcha un programa secreto que con los años se haría famoso: el proyecto Blue Book, el proyecto del libro azul. Entre 1952 y 1969, la Fuerza Aérea recopiló más de 12.000 informes sobre ovnis. La mayoría recibieron una explicación convencional. Se trataba de globos meteorológicos, de aviones experimentales o incluso de fenómenos atmosféricos. Pero hubo un pequeño porcentaje, o no tan pequeño porque era cerca del 20%, que jamás pudo explicarse. Y es dentro de ese grupo donde encontramos el caso que nos ocupa hoy. Un episodio que marcó la vida de un joven oficial de policía en un pequeño pueblo de Nebraska, y que aún hoy sigue siendo uno de los encuentros cercanos del tercer tipo más discutidos y analizados por la ufología. Esta es la historia del oficial Herbert Schirmer y de la madrugada en la que, según su propio testimonio, tuvo contacto directo con seres de otro mundo. Ashland, en Nebraska, era un pueblo de apenas 2.000 habitantes en 1967, con calles tranquilas, casas modestas, con los campos abiertos alrededor. Se podría decir que era un lugar donde nunca pasaba nada extraordinario, hasta que un día pasó. El oficial Herbert Schirmer tenía solo 22 años en aquella época y era un policía joven, recién casado, y conocido por sus colegas como alguien serio, responsable y dedicado a su labor. No tenía fama de inventarse cosas, de inventarse historias, ni antecedentes de que hubiera tenido algún tipo de visión extraña en el pasado. Nuestro protagonista era simplemente un chico común que había elegido servir a la comunidad de la mejor manera que había encontrado, siendo policía. Pero esa normalidad quedaría rota en la madrugada del 3 de diciembre de 1967. Aquella era una noche fría y silenciosa y Schirmer recorría las calles en su patrulla, revisando que todo estuviera en orden. La rutina de siempre, vamos: observar, anotar, esperar al amanecer y rezar porque no pasara nada. Pero a las 2:30 de la madrugada, en un lugar conocido como la carretera 6, nuestro protagonista notó algo extraño. A lo lejos vio unas luces rojas que parpadeaban en la oscuridad. Su primer pensamiento fue lógico, ya que pensó que tal vez era algún camión detenido en el arcén por algún tipo de avería. Así que decidió acercarse para ofrecer ayuda. Pero cuanto más se aproximaba, más evidente era que aquello no era un camión. No era un camión porque no tenía ruedas, no tenía remolque y no tenía faros. Lo que se alzaba frente a él era un objeto imposible. Según sus propias palabras más tarde, Schirmer describió aquel objeto como un disco metálico brillante y de unos 6 metros de diámetro. Tenía una cúpula en la parte superior y una luz blanca que emanaba desde su base. El objeto flotaba a una baja altura, en completo silencio, y se mantenía suspendido en el aire. El joven policía, ante aquella visión, detuvo el vehículo, totalmente incrédulo ante lo que tenía frente a él. Y entonces algo comenzó a ocurrir. El motor del coche empezó a fallar.
Las luces del tablero parpadeaban. El aire se llenó de una extraña vibración eléctrica, y en ese momento un destello de luz totalmente cegadora lo envolvió todo. Cuando Sirner pudo volver a recobrar la situación y pudo volver a ver con más claridad, aquel objeto ya no estaba. La carretera estaba vacía y en completo silencio. Sirner miró el reloj del tablero. Eran las 3 de la mañana. Increíblemente había pasado más de una hora desde que había visto aquel objeto, y era una hora en la que no podía recordar absolutamente nada. En ufología, estos sucesos se conocen como missing time o tiempo perdido, un fenómeno reportado por múltiples testigos de presuntas abducciones. Hablan de minutos o incluso horas que desaparecen de la memoria consciente, dejando solo un vacío totalmente angustiante. Pero para Sirner, esa laguna temporal fue el inicio de un verdadero tormento. Y es que en los días posteriores, Herbert Sirner comenzó a experimentar síntomas extraños, síntomas como dolores de cabeza intensos, insomnios, pesadillas recurrentes, y le reconcomía una sensación constante de inquietud y como si alguien le observara. Aquella experiencia lo había marcado profundamente, tanto que la misma mañana del incidente escribió en su cuaderno de servicio una nota breve pero muy reveladora. El 3 de diciembre, a las 2:30 de la mañana, vi un ovni en la carretera 6 al este. Creí que volverían. Aquellas líneas eran la primera confesión de un encuentro que pronto atraería la atención no solo de su pueblo, sino también de las autoridades militares. Para comprender lo que ocurrió después, debemos entender el contexto en el que se desarrolla esta historia. El proyecto Blue Book, el proyecto Libro Azul, había sido creado en 1952 con el objetivo de recopilar, analizar y, en la medida de lo posible, desacreditar los testigos, los testimonios de objetos voladores no identificados. El programa estaba dirigido por la Fuerza Aérea estadounidense y contaba con equipos de científicos y psicólogos. Su misión oficial era doble. Por un lado, determinar si los ovnis representaban una amenaza para la seguridad nacional, y por otro, analizar científicamente aquellos informes. Con el tiempo, el proyecto Libro Azul acumuló más de 12.600 casos. La mayoría se resolvieron, como hemos dicho antes, con explicaciones convencionales, pero de esos 12.600, alrededor de 700 quedaron como no identificados, es decir, no consiguieron dar una explicación plausible. Y el relato de Sirner llegaría a esos archivos y sería considerado uno de los más intrigantes de aquella época de los años 60. Poco tiempo después del incidente, Sirner aceptó someterse a sesiones de hipnosis regresiva en un intento por recuperar los recuerdos perdidos de esa hora inexplicable. Y lo que narró bajo ese estado de hipnosis resultó realmente sorprendente. Y es que, según su testimonio, no se había limitado a ver la nave, sino que había sido llevado al interior. Dentro de aquel platillo, se encontró con seres humanoides de alrededor de 1,80 m de altura. Vestían trajes ajustados de color plateado, con cascos brillantes, y en el pecho portaban un emblema peculiar, una serpiente alada. La comunicación que mantuvo con aquellos humanoides no fue verbal, sino que fue telepática. Según Sirner, los seres le transmitieron calma y le aseguraron que no debía temer nada. Y después le explicaron que eran visitantes antiguos y que observaban a la humanidad desde hacía siglos. El mensaje final que le dieron fue simple pero al mismo tiempo perturbador. Somos guardianes. Observamos el progreso de tu especie. Regresaremos. Cuando el caso llegó a manos del proyecto Libro Azul, se pidió una evaluación psicológica de Sirner. El psicólogo militar que lo entrevistó dejó constancia de algo crucial. Sirner creía sinceramente lo que contaba. No mostraba señales de estar mintiendo ni de haber inventado la historia, pero sí estaba profundamente afectado, confundido y traumatizado. Y no es para menos.
El informe final del Libro Azul, del proyecto Libro Azul, fue un tanto ambiguo, ya que en él se puede leer lo siguiente. El agente Herbert Sidner creyó haber tenido una experiencia real. Lo que lo afectó no puede determinarse con certeza. Posible alucinación inducida por fatiga. En otras palabras, el gobierno no lo calificó como fraude y reconocieron que el joven policía hablaba con sinceridad, pero no aceptaron que lo que vio fuera real. Para Herbert, sin embargo, nada volvió a ser igual. Su testimonio pronto se convirtió en motivo de burla. Sus compañeros lo miraban con recelo y eso en un pueblo pequeño pues acrecienta aún más el malestar. Y además la prensa local se dedicó a ridiculizarlo. Y con el tiempo, nuestro amigo, nuestro protagonista, terminó abandonando el cuerpo de policía que tanto amaba. Aquel fue el precio por contar su experiencia, un precio muy alto. Pero Sidner jamás se retractó. Hasta el final de sus días, sostuvo que lo que vivió aquella madrugada fue real, llegando a afirmar en una entrevista lo siguiente: lo que yo vi fue real. Yo estuve allí. El caso Sidner no fue un hecho aislado, ya que formaba parte de una oleada de relatos similares que marcaron la década de los 60. Por ejemplo, en 1961, Betty y Barney Hill afirmaron haber sido abducidos en New Hampshire. Bajo hipnosis, relataron exámenes médicos a bordo de una nave. Fue el primer caso ampliamente difundido de abducción de la era moderna. En 1964, el oficial de policía Lonnie Zamora reportó haber visto un objeto ovoide aterrizando en Socorro, Nuevo México, junto a dos entidades pequeñas. Su testimonio fue considerado creíble incluso por investigadores escépticos. En 1965, en Kecksburg, Pensilvania, varios testigos aseguraron que un objeto metálico se estrelló en un bosque. El ejército llegó rápidamente y el caso se convirtió en un clásico de los llamados Roswell menores. En 1966, en Michigan, decenas de personas, incluidos policías, observaron luces extrañas en el cielo. La explicación oficial fue que se trataba de gases de pantano, una respuesta que generó indignación y ridiculizó al propio proyecto Libro Azul. Y en 1967, el mismo año del caso Sidner, en Canadá, Stephen Michalak afirmó haber sufrido quemaduras por el contacto de una nave en Falcon Lake. Estos son solo algunos de los relatos, y alguno de ellos los tocaremos en profundidad en próximas entregas del Expediente Cero. Y todos estos relatos además formaban un patrón. Eran testigos respetables, eran personas sin antecedentes de fantasías o de enfermedades mentales, y todos aseguraban haber visto lo imposible. Hay un detalle fascinante en el relato de Sidner, y fue el emblema de la serpiente alada en el pecho de aquellos humanoides con los que tuvo trato. Para muchos investigadores, este símbolo resulta intrigante. A lo largo de la historia, la serpiente ha sido vista como guardiana del conocimiento, como en los mitos sumerios o en la tradición bíblica. De hecho, en los símbolos de las farmacias está la serpiente como símbolo de sabiduría. ¿Podría ser un arquetipo inconsciente o una creación de la mente? ¿O fue acaso un detalle demasiado específico para haber sido inventado? Sea como sea, ese emblema se convirtió en una marca distintiva del caso Sidner y un motivo de debate en la ufología hasta el día de hoy. En 1969, apenas 2 años después del incidente, el proyecto Libro Azul cerró definitivamente sus tapas. Su conclusión fue clara. Los ovnis, según se recogía en este proyecto, no representan una amenaza para la seguridad nacional. No hay evidencia de que sean tecnologías avanzadas más allá del conocimiento humano, y no hay pruebas de que estén relacionados con inteligencias extraterrestres. Sin embargo, en los archivos desclasificados quedaron cientos de casos sin explicación, y entre ellos el caso que hemos hablado hoy, el del joven oficial de policía Herbert Sidner.
Con el tiempo su caso fue recogido en libros, en documentales y hasta en conferencias, y para muchos se convirtió en un ejemplo clásico de contacto de tercer tipo. Para otros, un caso psicológico de sugestión. Pero lo cierto es que Sirner nunca buscó la fama, ni el dinero, ni el reconocimiento. Es más, tuvo consecuencias por ello, como dejar su trabajo. Lo único que hizo fue contar lo que vivió. Y ese relato, más de medio siglo después, sigue vivo. Han pasado más de 5 décadas desde aquella madrugada en Ashland, Nebraska. El mundo ha cambiado. Hemos llegado a la Luna, hemos enviado sondas a los confines del sistema solar, pero sin embargo, seguimos preguntándonos lo mismo. ¿Estamos solos en el universo? El caso Sirner nos enfrenta a esa pregunta con toda su crudeza. ¿Pudo un joven policía imaginar lo imposible, por muy exhausto que estuviera? ¿O fue un testigo real de visitantes que se autodenominaban guardianes de la humanidad? Quizás nunca sepamos la verdad, pero lo que sí sabemos es que Herbert Sirner murió convencido de que lo que vio fue totalmente real. Y su voz sigue resonando como un eco incómodo en la historia de la ufología. Lo que vi era real. Ellos están aquí.